porque en Nueva York han armado en la New School, no es la NYU, en la New School. La New School, que es la universidad que para los ex miembros de la Escuela de Frankfurt crearon en Nueva York. Ahí han armado un seminario sobre la ética de la liberación, que está traducido al inglés hace rato, ¿no? Trajo un ejemplar de Dussel para mostrar. Entonces hicieron el seminario y él va a dar la conferencia, la última, ¿no? O sea, ahí en el Gabacho ya están trabajando y aquí todavía nada, ¿no? Bueno, sería, digamos, el lugar en el cual estaríamos haciendo eso, pero vamos a ver en qué medida esto se puede continuar, porque como los que ya han estado asistiendo están viendo de que la cosa está, como dicen en México, picudísima, ¿no? Aquí en México utilizan esas palabras, en otros lugares no se pueden. Y entonces se me puede entender, ¿no? Entonces vamos directamente al donde nos habíamos quedado, y el doctor está encendido de nuevo y lo está haciendo trabajar otra vez durísimo, ¿no? Anoche estaba como hasta las 3, 4 de la mañana, porque ahora en el seminario del posgrado él está coordinando su seminario sobre el tomo 3 de la política, que todavía no sale, con ciertos problemitas. Entonces quiere que exponga sobre la fetichización de la política, ¿no? Y a mí el tema me ha crecido enorme me ha crecido, ¿no? Hemos empezado con las hipótesis de Dussel, pero la cosa, creo, y con esa hipótesis nos hemos metido a Marx, y con Marx estamos yendo muchísimo más allá todavía, ¿no? Entonces la hipótesis básica, dura, fuerte, es que el fetichismo no se quedó en el capital, sino que le alcanzó a la racionalidad moderna. O sea, la modernidad, ella está fetichizada, ¿no? Quien se concibe a sí mismo como moderno ya está en el ámbito del fetichismo. Y lo novedoso en la investigación que estamos haciendo es que el fenómeno del fetichismo no permite entender que uno está fetichizado, sino le hace ver a uno como que está en lo más racional, en lo más culto, en lo más avanzado, en lo más humano, en lo más moderno, en lo más nuevo, etc. O sea, le hace ver a uno como que uno está bien realmente, y todo lo que estamos está bien, exactamente estamos mal, ¿no? Entonces, ahora el problema es cómo eso hacemos aterrizar en el ámbito de la política. Y para ir más allá de la política moderna ya no podemos partir de los presupuestos de la modernidad. Y en general todo el mundo parte de los presupuestos de la modernidad de modo natural. Y como nadie pone en cuestionamiento eso, entonces ahí se arma la rebambaramba y todo es una recaída y vuelta a lo mismo. Y eso es lo que está pasando con los procesos de liberación en Bolivia, en América del Sur, y que están deviniendo en procesos de emancipación. O sea, de una forma de dominio a otra forma de dominio. Están produciendo revoluciones para eso, ¿no? O sea, no se está pudiendo salir. Entonces ahora el problema es mostrar eso. Y este servidor está teniendo muchos problemas al respecto. No es fácil exponer esto en un ámbito lógico, racional, digamos, el propio del filosófico, otro problema, porque implica meterse a problemáticas a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces hay que hacer inteligible eso, ¿no? Por decir, digamos, ahora, el problema de lo teológico en Marx, o la crítica del capitalismo como religión, ahora no hace tanto ruido al oído, ¿no? Pero hablar este lenguaje en la década del 70 habría sido una locura. O sea, prácticamente uno lo hubiese lapidado, por decirlo. Ahora ya no. Pero la cosa es mucho más compleja. Entonces,
para hacer inteligible todo eso hay que construir el lenguaje con el cual eso sea posible. Y eso todavía no lo hemos hecho, no estamos en, es difícil. Tal es así que estamos llegando a una reflexión relativa al lenguaje muy sofisticada, ¿no? Para decir de que las lenguas modernas, o sea, desde las cuales nosotros estamos pensando en parte y partiendo, no nos ayudan al respecto, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Compañeros, habíamos quedado 4.1, la crítica de la economía política en Marx, ¿no ven? Compañeros. Después de la introducción que hicimos al capítulo 4, los parágrafos el 210, 211, 212 y ahora nos toca 213. La crítica del momento material de la ética de la liberación empieza con Marx. Ahora ya no es la exposición positiva del momento material a partir del cual surge cualquier tipo de proceso de desarrollo o momento de posibilidad o de factibilidad, sino que ahora empieza la exposición de la materialidad en el momento negativo o crítico. ¿Alguien tiene otra vez para? En el sentido de que, si bien es cierto de que la totalidad o un horizonte de sentido, muchísimas gracias, la totalidad o un horizonte de sentido, este sería el fenómeno del capitalismo, produce empíricamente, materialmente, ¿no? Produce que de modo positivo una materialidad que sería la materialidad la cual tenemos a la mano y a la alcance del mercado, ¿no? Porque es cierto que muchas cosas se pueden comprar en el mercado ya hasta baratas y útiles, ¿no? Entonces este tipo de producción produce de modo negativo y también materialmente demostrable empíricamente su momento negativo. Aquí es el momento positivo, produce su momento negativo. Parece que aquí todo estaría bien en el sentido de que todo ahora no solamente es abundante, sino que tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces, cuando partimos solamente desde este tipo de horizonte, digamos que sería el de la ciudad o si no el del primer mundo, estamos bien. Antes esto era imposible, por decir, ¿no? En cambio, cuando nos atrevemos a ver las consecuencias que produce esto, gracias a las cuales es posible esto, lo que decía en el texto de los zapatistas, empezamos a comprobar empíricamente que existe una materialidad negada, ¿no? El momento material negativo desde el cual se puede hacer la crítica. Y quien opera del mejor modo, no solamente la crítica, sino el argumento gracias al cual es posible hablar en este tipo de términos, es Marx, ¿no? Entonces, Dussel ya había trabajado Marx 10 años y más, porque después del 90 él todavía publica las metáforas teológicas, ¿no? Siglo XXI no quería publicar, ¿no? Está hablando del 90-91, entonces sale en la editorial española Verbo Divino, ¿no? Entonces, el 93, 2003, 2013, más de 20 años después, recién a siglo XXI se le ocurre publicar las metáforas teológicas, porque bueno, ahora sí se puede, pero en ese entonces era una locura. Si digamos, por decir, no estoy exagerando en lo que voy a decir, grandes marxistas de acá, no solamente están de esta universidad, sino digamos de aquí del entorno, o sea, cuando
Veían todo eso y decían, el curita. ¿No? Y ahora ya no dicen eso, ¿no? Entonces dicen, mucho he trabajado los textos de Marx en los últimos años, que después de ellos seguir trabajando. Prueba de ello son las 16 tesis de economía, que en parte es una reactualización, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Hemos seguido avanzando mucho en Marx en el sentido de que no solamente hemos seguido trabajando, sino que desde las hipótesis que descubrió Dussel fuimos desarrollando no solamente nuestra relación con Marx, sino la relación crítica con la realidad, ¿no? Y por eso ahora sí podemos hablar explícitamente de un Marx del siglo XXI. Ahora que estoy exponiendo los Grundrisse en la UACM, me topé con una cita, pues así está genial, ¿no? Y Dussel la cita, pero de ahí no saca ninguna consecuencia Dussel. Y nosotros estamos sacando cualquier cantidad de consecuencias, ¿no? ¿Y ahora por qué? Porque tenemos el marco categorial desarrollado no solamente por Dussel, sino también por Kinkelhammer, porque ese texto es del 85, ¿no? 95, 2005, 2015, más de 30 años, compañeros, ¿no? Entonces, gracias al asumir las hipótesis, ¿no?, las hemos estado desarrollando, y este desarrollo nos ha permitido este otro tipo de aprehensión. Por eso ahora podemos hablar prácticamente de un Marx del siglo XXI. Entonces, en ese entonces Dussel sí había podido cosechar algo, pero no todo. O sea, lo bueno todavía estaba por venir, ¿no? Es un poco lo que acontece acá, ¿no? Esto es del 98, digamos 85, 95, 13 años después, porque su comentario los Grundrisse los publica el 85, ¿no? 13 años después ya había mucha más argumentación. Pero esto está escrito y hay que situarlo siempre, exactamente en pleno apogeo de los gobiernos neoliberales a nivel mundial. Es la década del 90, ¿no? Lo que se dice muchas veces la década perdida para los movimientos sociales, ¿no?, para el pueblo, todo eso. Y a partir del 2000 recién empiezan a aparecer esta nueva situación. Y entonces esto cobra otro tipo de vigencia. Entonces ahora, leer desde esto que ha empezado a pasar desde el 2002, desde lo de Chávez, después de eso en Bolivia, el 2005, después lo de Correa, después de eso lo de Lula, lo de Key. Después de todo ese proceso, volver a esto es seguir desarrollando esto, ¿no?, que es un poco lo que estamos intentando hacer. La crítica de la economía política en Marx. Ahora podríamos decir la crítica de la modernidad en Marx, ¿no? En ese entonces aparecía así, de ese modo. Entonces dice, bueno, mucho he trabajado los textos de Marx en los últimos años. Entonces aquí el problema para Dussel es ir aclarando cómo es que aparece esto, ¿no? Para la economía política del tiempo de Marx, y en parte para el modelo neoliberal, esto es gracias a esto. Digamos, la modernidad o el desarrollo del primer mundo es gracias a que el primer mundo es bien trabajador, es bien industrioso, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Es gracias a ellos. Es una autofundamentación, ¿no? Entonces, la obra de Marx sirve para mostrar que esto es gracias a la producción de esto, que en parte es negación de esto, sustitución de esto, ¿no? Entonces, este tipo de economía, política, filosofía, etcétera, etcétera, lo hace desaparecer, o si no, lo hace aparecer como la nada, ¿no? Entonces, ahora el problema es mostrar cómo es que desde esto que aparece como nada puede tener sentido el surgimiento, aparición y desarrollo de este tipo de realidad, ¿no? Entonces, desde la nada del ser, estoy empezando a emitirme algunos conceptos de categoría que aquí está utilizando Dussel, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma eso Dussel? ¿No? De la discusión que hay antes de Marx entre Schelling y Hegel, porque Hegel es quien
trabaja o posibilita y o desarrolla este tipo de fundamentación. Entonces, el propio Schelling, el propio amigo de Hegel, viene y le da en la torre, ¿no? Y le dice, no, es desde la nada del ser, y para eso desarrolla un marco categorial. Si no hay conceptos y categorías, está difícil poder explicar las cosas. Desde el cual poder entender la aparición y el surgimiento y el desarrollo de esto. No, pero esa crítica que se le hace que Schelling le hace a Hegel, es cuando Hegel está en pleno apogeo. Y cuando algo está en pleno apogeo, una crítica que aparezca por aquí y por allá, digamos como que no resuena mucho. Entonces, uno que otro hegeliano de izquierda se entera de eso y bueno, empieza el proceso de discusión. Pero en general, desaparece, ¿no? Y cuando Dussel quiere hacer la crítica a Hegel, ¿no? Se topa con Schelling y entonces empieza, ¿cómo se llama? La apropiación del marco categorial que le permite hacer la crítica a Hegel para el problema del método dialéctico y el método analítico. De tal modo que cuando llega a Marx, Dussel se da cuenta que en Marx existe también este tipo de discusión y que en parte utiliza Marx este tipo de categorías para poder hacer explícito esto. Cosa que los marxistas del siglo XX en general desconocían, ¿no? Ahora estamos haciendo una revisión, Dussel está haciendo una revisión de la historia de Estados Unidos. Dice, en general, para el pensamiento crítico, cuando se hace la crítica, bueno, el capitalismo, ¿dónde surge el capitalismo? Inglaterra, Europa, ¿verdad? Después de eso pasa a Estados Unidos, pero para Estados Unidos, digamos, sin mucha tematización. Entonces dice, nuestro problema, ¿no? Es aquí el vecino del norte, porque si lo tenemos cerquita y lo padecemos, entonces, y no es una historia que tenga que ver solamente con, digamos, los mexicanos y latinoamericanos. Es una historia que ahora tiene que ver a nivel mundial y que ha impuesto no solamente su propia visión de la historia de la realidad, sino ahora su propia historia. Entonces hay que desentrañar lo que está escondiendo este tipo de historia en el caso norteamericano. Entonces ahora el tercer tomo de la política de la liberación está empezando con una revisión de la historia de Estados Unidos. Es atroz desde que empiezan a poner los primeros pies. O sea, desde ahí hay que empezar. No es cierto que es un país de inmigrantes, ¿no? Ese discurso se ha cambiado en la década del 60. Es un país que es producto de colonizadores. O sea, la conciencia colonial, la colonial por excelencia, se la desarrolla en Estados Unidos. ¿Y quién toma a Estados Unidos como el modelo de lo colonizador? Casi nadie. España, digamos, Inglaterra, ¿no? Pero Estados Unidos no, supuestamente es el efecto de los inmigrantes, ese es de los colonizadores. ¿Sí se entiende esto? Eso es lo que hay que ahora desmontar, por decir. Entonces, haciendo ese intento de revisión, ahora me estoy dando cuenta de que también hay que hacer lo mismo con la Escuela de Frankfurt. Tenemos una visión ingenua de la Escuela de Frankfurt, y Dussel lo dijo aquí el día. Ahora ha llegado más gente. ¿Alguien estuvo el día lunes en la exposición de Dussel? También están los compañeros, están testigos. Dussel dijo, ¿no? Nosotros nos sentimos herederos de la Escuela de Frankfurt, de la primera generación. Entonces, ahora que estamos empezando a realizar la cosa en serio, este servidor no se sentiría heredero de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por todas las cosas que estamos empezando a descubrir, todo aquello que está presupuesto, y gracias a que tenemos categorías gracias a las cuales podemos hacer eso. Fíjense, que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que el padre del marxismo del siglo XX es Lukács. Y ahora, empezando a hacer revisión de bibliografía, nos damos cuenta de que Lukács es nada sin Ernst Bloch. ¿Quién se acuerda de Ernst Bloch? Pero todo el mundo habla de Lukács y Althusser y compañía, pero de Ernst Bloch, ¿no? Hace rato que yo vengo metiendo proyectos de programitas para dar un curso sobre Bloch acá en esta facultad. Me han rebotado 2 veces, ahora voy a intentar de nuevo a ver si ingreso. A Bloch le decían el Schelling marxista, ¿no? Y Bloch le dice a Lukács,
Yo pensé que yo era el Schelling marxista y tú el Hegel marxista. Y ahora me doy cuenta que me he equivocado, porque era un aficionado a la literatura, amateur todavía, que no lo había hecho. Estaba aficionado a la estaba metido en boberías, en boberías burguesas. Schelling es quien ¿cómo se llama? Le quita de ese sueño, ¿no? Y lo vuelve marxista, y después de eso ya, bueno, se mete al partido comunista, etcétera, etcétera, que ya empieza otro tipo de historia, ¿no? ¿Y quién queda en la historia? ¿Quién pasa al olvido? O sea, al ámbito de la nada, no, hasta el día de hoy. ¿Y quién lee, no? Tan difícil. Yo recuerdo que las primeras veces, principios de la década del 80, que trabajábamos Bloch, ¿no? Entonces nos repartíamos los textos en los cuatro, está hablando en Bolivia, ¿no? Entonces preguntábamos, ¿no? ¿Qué piensas, no? De lo que dice Bloch. Entonces decía, no, yo creo que este cuate se tiró unas 7 o 20 fumadas, después de eso se puso a escribir, porque está difícil, no se entiende. Entonces, el Schelling marxista es quien desarrolla a partir de esta negación, ¿no?, el momento utópico gracias al cual es posible trascender todo ese tipo de materialidad, sin la cual es imposible cualquier tipo de lo que se pueda llamar revolución. Y lo mismo pasa con Benjamin. También Benjamin le debe a Bloch. Ahora estoy descubriendo ese tipo de... ¿no? Y tanto Benjamin como Bloch pasan desapercibidos como miembros prominentes de la escuela de Frankfurt, ¿no? Benjamin, el eminente tematizador de lo místico que debe tener una revolución, y Bloch, el eminente tematizador de lo utópico que no solamente es cuando empieza un proceso emancipatorio y una transformación, sino que el norte, la brújula que debiera orientar todo ese tipo de momento de transformación. Y cuando se pierde eso, se recae en lo mismo. Ahora, todo eso en parte está contenido en el tipo de crítica que más le va a hacer a este tipo de momento positivo de la materialidad éticamente perversa que está produciendo sistemáticamente el capitalismo. ¿Sí se entiende algo de lo que estoy queriendo decir, compañeros? ¿No? O sea, esto es en parte Dussel, pero estamos, digamos, reactualizándolo ahora desde lo que estamos desarrollando. Entonces, por eso se mete aquí Dussel a la discusión esta con no solamente Schelling, sino la crítica que Schelling le hace a Hegel, ¿no? Cómo se apropian de ello Feuerbach y cómo es que se llega a Marx. Porque uno dice, llevó cierto tiempo los post-hegelianos de izquierda y se inició públicamente en 1841 con las elecciones de Berlín, en las que el ya olvidado el viejo Schelling criticó la mera negatividad del último siglo. En efecto, el Schelling de la filosofía de la revelación. Uno lee filosofía de la revelación. Sí. Bueno, en griego, revelación quiere decir apocalipsis. Y en hebreo quiere decir Kabbalah. ¡Wow! ¿No? Eso quiere decir, ¿no? Así es, ¡wow! Este tipo está loco. Vamos a la página 313. Dice, en la línea 3, dice, se trata entonces, siguiendo una antigua tradición de comenzar todo el discurso filosófico desde el absoluto mismo. Y dice, partiendo de los neoplatónicos, se refiere a la doctrina de Nicolás de Cusa sobre la contradictio Dei, es el famoso Simsum de los cabalistas judíos, profesada por la corriente mística de la cábala judía, ¿ve? Y de Jacob Boehme. Jacob Boehme es el místico, ¿cómo se llama? Es un zapatero alemán, luterano, perseguido por la iglesia protestante luterana. Él se apropia del misticismo judío y lo lleva al ámbito del cristianismo y desarrolla su propia versión de la mística, ¿no? Sin la cual la obra de Hegel no se entiende. La ciencia de la lógica es una racionalización
de la obra místico teosófica de Jacob Boehme. Y los hegelianos, cuando quieren entender Hegel, no entienden. ¿Por qué? Porque no conocen qué es aquello que está presupuesto. ¿Sí se entiende? No dan pie con bola. Y lo mismo con Heidegger. Lo mismo con Marx. Y así sucesivamente. Así que es aquí, lo mismo con Benjamin. Y hasta los biógrafos, estoy revisando las biografías, no se dan cuenta de eso. Y están citando las cosas que está leyendo y lo que está discutiendo Benjamin. No sé, son todas estas cosas que están detrás. Es el enano que está oculto. ¿Se acuerdan? El enano de Benjamin, ¿no? Sí, la teología, porque es feíta, tiene que estar oculta. No hay que hacer aparecer, porque si hacen aparecer, ¡pum!, te van a caer por ahí. Tienes que hacer aparecer lo racional, lo lógico, ¿no? Lo argumentativo, eso sí tienes que hacer aparecer. Y para eso se produce conceptos y categorías. ¿Sí se entiende? No me estoy inventando, o sea, no le estoy añadiendo cosas que no, está en el texto y cuando uno lee, pues se las pasa. ¿Por qué? Porque no tiene conceptos y categorías. Quiere decir eso. A eso se está refiriendo Dussel. Dussel también llegó a eso, pero no se metió tanto a eso, porque es un terreno escabroso, peligroso. Personalmente, yo recomiendo no meterse a eso, a no ser que tengan 15, 20 años. No, ¿qué 20 años? 15, 12, 13 años. Entonces, tienen mucho tiempo como para poder, no diré perder el tiempo, ¿no?, sino dedicarse, porque es un océano, meterse a la cosa. Entonces, como ya tienen 30, 40 años, ya están a punto de tener responsabilidades, todo eso, mejor véanse lo práctico nomás. Que si no van a estar como este servidor, ¿no?, que quieres poner algo que delante del maestro, o sea, esta tarde, pero hasta ahora no lo tengo claro. No lo tengo claro, porque no están conceptos y categorías. Y esto me llevó a una crisis el fines del año pasado, que me puse a meditar en torno de, bueno, qué lenguaje, ¿no? Y tengo ahí en mis meditaciones decoloniales, le voy a agregar dos. La última es relativa al lenguaje, justamente, y estoy sacando muchas notas relativas al lenguaje. No solamente qué es aquello que viene a la idea, sino qué es aquello que viene a la boca. O sea, qué tipo de realidad expresamos con el lenguaje, aunque tengamos otro tipo de intencionalidad, digamos la más buena. Y de ahí, bueno, que la conexión, ¿no? Así, ¿cómo es que hacemos materialidad eso, ¿no?, que tiene que ver con todo esto? Por su parte, Feuerbach supo captar de Schelling, bla, 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 ¿no? O sea, Feuerbach también se metió con Schelling. Más abajo, si lo divino es una manera de proyectar al infinito la autointerpretación antropológica, es necesaria la transformación y disolución de la teología en antropología. El problema es, ¿no?, aquí, supuestamente en la modernidad no existe más discurso celeste, ¿no? Entonces, antes de la modernidad sí existía el discurso celeste, o sea, el discurso de los dioses, ¿no? El cielo estaba completamente poblado de Dios. Entonces, con la crítica que Schelling le hace a Hegel, no puedo detenerme al respecto, de la cual se apropia Feuerbach. Ahora, lo que se dice es que no es que primero existe el discurso celestial y después resulta terrenal, sino que el ser humano es quien produce con el lenguaje celestial la visión que tiene acerca de la realidad. Eso, ¿no? O sea, producen modelos ideales a partir de los cuales poder entender el sentido de lo que sea la realidad. Y por eso es que el lenguaje ahora, inclusive ahora hasta teológico, se convierte en eminentemente antropológico, ¿no? Antropológico. Y de ahí pasa al ámbito de lo que sea ciencia. Es el único ámbito de conocimiento en el cual ahora podemos tener pretensión de lo que se podría concebir o no como verdadero. Pero son mucha discusión de por medio, que poco a poco va descendiendo el tipo de discusión y o argumentación como para llegar hasta Marx.
Más abajo, después de la cita 41, dice: más allá del ser pensado está lo real sentido. Por su parte, lo sensible por excelencia es la corporalidad de otro ser humano. Ya está llegando a Martin Buber y o Levinas. No es el único orden de realidad, existe siempre un más allá. Después de esto, mientras estábamos trabajando en el libro, un compañero brasileño hizo su tesis de maestría y doctorado sobre Levinas, y ahí pudimos meternos ya a especificidades que con la primera recepción de Russell de Levinas no se había trabajado. Entonces, hay siempre un más allá como Allende, un más allá como Allende. Entonces, el primer más allá como Allende es aquel que está fuera de nuestro horizonte del sentido, ¿no? Es lo que de pronto irrumpe en nuestro sentido. Un ejemplo de esto sería cuando acabaron de llegar aquí los españoles. Entonces encuentran y tienen contacto material, ¿no?, con un más allá como Allende, del cual jamás ellos habían concebido la posibilidad de su existencia, ¿no? Y el más allá como Allende es este tipo de cercanía extraña que compartimos, digamos, en el mundo moderno, con mucha gente que los 4 años de la carrera los tenemos por decir, ¿no? Está cerca nuestro, pero es como si fuese extraño. Pero aquí lo grave y lo complicado es cuando nosotros tenemos cierto tipo de dimensión de realidad dentro nuestro que aparece como si no existiera. Eso más allá como aquel, digamos, la dignidad en última instancia, no solamente nuestra, sino de cualquier ser humano. Y que en última instancia, ahora recién está empezando a decir la física cuántica, ¿no? El ser humano, esto que decían estos místicos, ¿no? El ser humano, todo ser humano contiene en última instancia todo el universo, como un momento informativo, ¿no? O sea que no, ¿cómo se llama? No es que el universo, por decir, está allá afuera, más allá como Allende, no, sino que también está, y lo podemos percibir y concebir, lo que sea, porque está más allá como aquello. O sea, es algo que no tenemos, pero de lo cual nos aparece como algo extraño. O sea, no lo sentimos, por decir, ¿no? Ocupa un lugar, pero digamos, no tenemos mucha forma de convivencia con ello, ¿no? Otro ejemplo en el ámbito de la política, ¿no? Supuestamente no estamos en la modernidad ya, ¿no?, desde hace más de 500 años. Y los pueblos originarios, bueno, hace 500 años, ¿no? Sin embargo, convivimos con ellos habitual y cotidianamente, todos los días. Eso es más allá como Allende, ¿no? Y parece que no existieran, ¿no? Parece que no estuvieran, parece que no fueran objetos solamente del museo. Si lo puedes vivir así, aquí en el Museo de Antropología. No. Sales de aquí a 2-3 horas del DF y ya están ahí, ¿no? Y con sus costumbres de estar sigue todavía. Eso es más allá como aquel. Entonces, pareciera que no existiera. ¿Sí se entiende? No. Más allá del ser pensado está lo real sentido. Es imposible, nunca se va a poder captar en última instancia lo real sentido por lo que sea lo real pensado, ¿no? Y comprobado, lógico, demostrado, etcétera, etcétera. Al final, la positividad de la exterioridad del ser hegeliano en Schelling como señor del ser es ahora situado como la realidad sensible más allá del pensar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pensar? En este caso, ¿no es cierto?, esta totalidad u horizonte de sentido produce su propia concepción de lo que sea razón, y en este caso el ejercicio de su propia forma de pensar, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no?, uno sale al campo, ¿no?, está con los pueblos originarios, no, nuestros abuelitos, nuestros espíritus
Demuéstramelo empíricamente, ¿no? Desde aquí. No hay forma de demostrar empíricamente. Entonces, ¿no? Produce. ¿No? Entonces, más allá de esto, o sea, esto produce esto, y por eso es inteligible, por eso es factible, por eso tiene su grado de viabilidad, entonces es su grado, ¿no? Y exactamente ese tipo de producción es lo que hace inviable, ¿no? Invisible, no factible. Eso es la negación, ¿no? Estamos en filosofía, podemos decir eso con sentido. La seriedad sensible más allá del pensar, o sea, el pensar de la modernidad, el pensar de las facultades de filosofía, no puede captar eso. Y no es porque no quiera, sino porque no le aparece como horizonte de realidad más allá de ello. Pues sigue Kierkegaard, ¿no? Sigue la crítica, también fue alumno de Schelling, sigue la crítica a Hegel, la tercera superación del estadio de lo patético, bueno, estado ontológico, contemplativo, etcétera, etcétera. Y entonces aparece otro también, por lo menos oyente, ¿no? de Schelling, Hegel, ¿no? Perdón, Engels, y en la historia, en la biografía de Marx, ahora esto es bien clarísimo, ¿no? Marx al principio, bueno, abogado, filósofo y nada más. Se doctora y empieza a trabajar como periodista. Él tenía que ser profesor de teología, ¿no? Entonces, porque lo echan a su amigo Bruno Bauer de la cátedra, él se queda sin la posibilidad de poder ejercer la cátedra, entonces se dedica al periodismo, ¿no? Entonces, primero es abogado, después filósofo y ahora periodista, ¿no? Él no sabe nada de economía y se conocen con Engels en Alemania. Y Marx, un tipo así muy dotado, muy, ¿cómo se llama? Geniecillo, ¿no? Había discutido con los grandes y los había mandado a su casa, ¿no? Porque era de esos Marx, ¿no? Digamos. Nosotros ahora somos muy respetuosos, muy educados. No, maestro, ¿cómo va a decir eso? Cuide su lengua. ¿Qué va a decir su mamá? No, Marx levantaba la madre en ese momento. Ahora que estoy revisando estos padres fundadores del marxismo, ¿no? Los mandan a su casa, es rapidito, ahí en su casa adelante. Que este es un traidor a la causa revolucionaria, y así Marx era de eso, ¿no? Se lo presentan a Engels y dicen, este es cumple, así algo así. Entonces Engels, bien humilde, agarra su, bueno, no era la situación de la clase obrera, sino era la crítica de la economía, el esbozo, exactamente, ese era, gracias por recordar, era el esbozo que le da, y dice Marx, interesante, ni lo lee, no, nada, todo eso, hasta que se vuelvan a encontrar en Francia, ¿no? Entonces, se van a volver a encontrar, bueno, ya está nuestra situación, Marx, es un poco lo que pasa con los, ¿cómo se llama?, inmigrantes, ¿no? Entonces, entre todos los mexicanos aquí, ¿no? Tú eres tlaxcalteca, tú eres oaxaquita, ¿no? Y es como que, pero cuando están en el extranjero, hermanito, ¿no? Hermanito, ¿no es cierto? Entonces está así, ¿no es cierto? Sí, no, me va a visitar a Engels, ¿no? Puede leer su texto, y lee su texto. Marx recién lee su texto. Está interesante, ¿no? Pues te parece que... Y le dice a su mujer, prepara un gran té con unas buenas masitas, hay que recibirlo muy bien este cuate, todos. Y llega Engels y empieza la discusión, ¿no? Ahí descubre la economía Marx, ¿no? Y por eso lo primero que publica Marx sobre la economía se llama Contribución a ese esbozo de la crítica de la economía política, ¿no? Y en parte está dedicado a su amigo. O sea, ¿quién le mostró el tema, el problema? Su amigo Engels, ¿no? Pero al final el gran pensador era Marx y Engels se da cuenta de eso y nunca se pone mal, ¿sí? Me ha pirateado mi tema, ¿no?
Ni siquiera me cita. No, tranquilo, es más, hermano, que necesitas hasta dinero, ¿no? No, sí, hasta hay que pagar deudas. Yo siempre digo que quisiera tener un amigo como Engels. Ya viejo, contra las interpretaciones estándar del materialismo, el mismo Engels expresa el materialismo, y es la primera recaída en el discurso positivo, afirmativo de la totalidad. Y parten de Marx, pero no conocen Marx. Son los primeros intentos de querer apropiarse de la obra, ¿no? Entonces, siempre decimos, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico no basta con fundamentarse o con basarse en autores cuya obra tiene la pretensión crítica, ¿no? Sino que para ejercer lo que sea el pensamiento crítico, aparte de trabajar autores críticos o libros críticos, hay que asumirlos críticamente. El problema no está en el objeto, está en el sujeto. ¿Cómo es que produce ese tipo de subjetividad? Entonces, ya hay cualquier cantidad de tergiversaciones. Y los primeros tergiversadores son justamente quienes se dicen marxistas, ¿no? De quienes Marx mismo dice, yo no tengo nada que ver con los cuates, ¿no? Yo no soy marxista. Y ojo, primero fueron populistas, después se volvieron bolcheviques, y muchos de ellos fueron leninistas. Dice Engels, antes de su muerte, según la concepción materialista y materialista, ya está hablando en el sentido de Marx, no en el sentido de el materialismo positivista que se estaba manejando en Europa en ese momento. El momento de determinación en última instancia de la historia es la producción y reproducción de la vida inmediata. No está diciendo de la economía, está diciendo la producción y reproducción de la vida inmediata. Eso empieza con la economía, pero no es solamente económico. Es muchísimo. En la economía está contenido casi todo. En un doble sentido, por un lado, la producción de los medios de vida, y los medios de vida no son solamente el pan, por decir, y la ropa, sino los medios de vida es todo gracias a lo cual un ser humano aparece como vivo. Los objetos de alimentación, vestido, habitación, y etcétera, etcétera. Hay que leer la obra de Marx para poder entender de eso. Y de los instrumentos que para ellos son necesarios. Y por otro lado, la producción del mismo ser humano, que no es objeto en primera instancia de la economía, sino de una totalidad u horizonte de sentido, ¿no? Entonces, por decir, lo que en parte determina este tipo de producción y o de desarrollo no es lo que solo produce esto, sino a partir de qué tipo de relación produce esto, ¿no? Entonces, esto produce este tipo de relación. A este tipo de relación Marx le dice relación social, siempre. Y la relación social son relaciones de dominio y explotación. Entre ellos hay explotación y dominio, sí. ¿Cómo se llama? En los Grundrisse. Marx es muy fino, ¿no? Tiene una excelente prosa, pero llega un momento en el cual ¿no? Dice que hasta leído al original para comprobar si es que no era un desliz del traductor, ¿no? Dice Marx, es obvio que un capitalista se puede cagar en otro capitalista, así dice. Entonces dice, entonces voy y dice, sí, Bescheißen, ¿no? O Bescheißen, Scheiße es mierda, ¿no? Bescheiße es hacer eso. Entonces es cierto que aquí hay, ¿no? Dominio, explotación, sí, pero inclusive esta forma de dominio y explotación, que es más o menos suave, se funda sobre el dominio y explotación de esta otra dimensión de la idea. Esa sí es la duda, ¿no?
Entonces aquí sí, pero son perfiles. Si digamos, elegantemente te puedo mandar a tu casa, digamos, más un poco. Es lo que está contenido en el lenguaje francés y en el lenguaje, ¿cómo se llama?, inglés de Inglaterra, ¿no? Hay que estar ahí, o cuando uno quiere aprender, ¿no?, a comunicarse, a hablar, todo el doble sentido. Los ingleses te pueden estar mentando a la madre de modos bien elegantes, muy finos, ¿no? Y los franceses igual, cochino, indio, asqueroso, te pueden estar diciendo de modo bien floreado, ¿no? Está contenido en su lengua, ¿no? Entonces, si en el lenguaje es así, ¿no? O sea, los mandan a su casa, o digamos fuera de los ritos de producción, o sea, para que no se reproduzca más su vida, pero aquí es de modo material, pues, fáctico. En este texto puede entenderse, ya ahora es Dussel, que en última instancia no es la economía, ni siquiera la producción el punto de partida del contenido, ¿no?, que en este caso sería que lo material. El momento material de la economía es la producción. La producción tiene sentido en tanto efectúa productos satisfactores que por su parte tienen como fundamento necesidades humanas que tienen a la vida misma como referencia o instancia última. Habermas dice en parte lo mismo que posteriormente repite Apple. Se despacha a Marx, Habermas, diciendo de que Marx es productivista. Falso. Marx no es productivista. Entonces, hay que leer su dialéctica de la producción-consumo para poder entender lo que Marx entiende por producción. Nosotros hemos leído con lupa, con lupa, es casi un año. ¿Qué significa en Marx producción? Dice, todo acto productivo es también un acto de consumo. Todo acto de consumo es también un acto de producción. Entonces, cuando dice todo acto de producción es un acto de consumo, o sea, la fábrica cuando se está produciendo, ¿no?, el obrero está consumiendo energía, por ejemplo, ¿no? Cuando está produciendo mesas, está consumiendo madera. Pero también las herramientas están consumiendo energía, ¿no? O sea, toda producción implica un consumo. Y todo acto del consumo implica también una producción. Y cuando habla de todo acto de consumo implica un acto de producción, explica lo que produce el consumo capitalista. Sí, es impresionante. Produce toda la modernidad, listo, con todas sus instituciones. Ningún productivista diría eso. Entonces, además, dice que Marx es productivista porque no sabe eso. O sea, se ha ido por los comentarios, por decir. No estamos leyendo las fuentes. Entonces, al final, la economía no era la especialidad inicial de Marx. La eligió como el lugar más pertinente para desarrollar su discurso ético-crítico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Marx hace el giro del derecho y la filosofía, después del periodismo hacia la economía? Ahí tengo varias citas, ¿no?, en los volúmenes, en los cuales dicen, ya está miedo de la economía, está fastidiado con la economía. Pero él se mete porque es que me gusta la economía, no, es que me gustan los negocios, no se mete la economía porque le guste. Ese es un prejuicio de la modernidad. Si te metes algo porque te gusta, ¿no? Se mete eso porque ahí está el misterio que explica este tipo de dominación. Y hay que irse a fondo. Lo mismo este servidor. Nos metemos con Marx, no porque seamos marxistas, es que me gustan los alemanes, es que me gustan los viejos barbones, es que es bien chido ser marxista. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Antes, ¿no? En las relaciones de pareja, estoy hablando a fines de los 70, a principios de los 80, ¿no?, que las charlas, ¿no?, es marxista, es marxista, o sea, es revolucionario entonces se van detrás de uno. No, es al revés. Eres marxista, es apestoso, ¿no? Nos metemos con Marx porque Marx explica muy bien esto. Entonces, uno se mete a los grandes problemas con los grandes autores por problemas éticos.
¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Uno se mete a filosofía, ojo, es posible que no haya chamba, es posible que no haya buenos salarios, es posible que no haya buen reconocimiento. ¿Por qué se mete? Porque ahí uno puede trabajar, argumento con el cual se puede cuestionar y criticar. Ese es el compromiso. Se mete en la economía, no que le gusta. En problemas matemáticos. Y vas a decir, ya basta de esta cochinería de números. Dice, mira, ya, pero. Y otra vez vuelve a los números. Ya, esto, y otra vez, y así sucesivamente. Quiere entender, quiere demostrar cuantitativamente cómo es que produce ganancia al capital. No, hasta el capital todavía no da pie con bola. ¿Por qué? Porque él está partiendo de este tipo de economía, de este tipo de matemáticas. Necesita otro tipo de matemáticas. En ese entonces no estaba a la mano ese otro tipo de matemáticas, que ahora se llamarían cualitativas, ¿no? Pero que se va metiendo, ¿no? Y que recuerdo los biógrafos de Marx, Marx era un gran estudioso, ¿no? En sus momentos libres estudiaba matemáticas, hacía y también hacía sus fórmulas, sus grandes descubrimientos de matemáticas. Hay que estudiar matemáticas y así. No es porque le interesa la matemática. Él quiere demostrar cuantitativamente cómo es que se va produciendo el plusvalor. Es un concepto eminentemente cualitativo, ¿no? Estoy en la 316. Nos hemos ya referido a Marx en el parágrafo 1.5, su conciencia ético-crítica. Es con lo cual empieza el pensamiento crítico. Si no hay conciencia ético-crítica, y al principio nunca está de modo claro, es algo que uno va tomando claridad de ello a posteriori, y en parte uno va desarrollando conciencia crítica. Después de la cita. El Marx de ese momento sitúa a la prensa libre como la víctima política de un Estado cristiano, ¿no? Entonces, él es un periodista, no está, digamos, como los periodistas acá en México. Cualquiera que empieza a denunciar cosas complicadas, ¿no? En ese entonces, bueno, o la cárcel, o si no, como se llama, el destierro, o simplemente iban a su imprenta y lo destruían. Entonces, Marx, el poco dinero que tenía, invierte. Entonces, dice, no, vamos a hacer una gran revista crítica. Lo mismo quería hacer Benjamin, igual una gran revista crítica, todo eso, ¿no? Y entonces, no había las imprentas que hay ahora, ¿no? Entonces, compran la maquinaria para imprimir su propio periódico, papel, todo esto. Entonces va la policía y destruye todo eso. Entonces, todo su capitalcito, el dinero que tenía, pues, se destruye. Eso le pasa como 2 o 3 veces y al final termina el proceso de franco de pauperización. Entonces él aparece como la víctima de una política de un Estado cristiano. Más abajo, poco después descubre en los pobres campesinos otro tipo de víctima, ¿no? El problema del robo de la leña. Por primera vez le ubica a Marx en un problema que tiene que ver en concreto con las consecuencias que produce cierto tipo de leyes pensadas desde la perspectiva, digamos, en este caso de la totalidad, que supuestamente tienen una buena intencionalidad, pero que las consecuencias son eminentemente desastrosas, ¿no? Entonces aparece una ley. Bueno, antes el bosque era comunitario, pues era propiedad de todos, ¿no? Y todos los campesinos, antes de que empiece el invierno, iban y cortaban leña, ¿sí? Naturalmente, para poder pasar el invierno, ¿no? Y de pronto el Estado decide fiscalizar las tierras comunitarias de origen. Ahora se puede decir en este lenguaje, porque es lo que ahora se maneja, ¿no? Entonces, el Estado burgués lo primero que hace es expropiar a los pueblos originarios sus tierras comunitarias de origen. Las convierte en tierras fiscales, estatales, que pertenecen al Estado, ¿no? Y después de ello, el Estado las adjudica o las vende a propietarios individuales. Ese es el origen del contenido de la propiedad privada. La propiedad que era comunitaria o del pueblo se privatiza en manos de unos cuantos. Esa es propiedad privada al pueblo o a la comunidad. Eso quiere decir propiedad privada, ¿no? Entonces, se aprueban leyes que privatizan los recursos de los bosques, ¿no?
de cuyas leyes muchos campesinos no están enterados. Entonces llega el invierno y van a talar sus leñas, ¿no? Para pasar el invierno, y como está prohibido por ley, porque ya no es propiedad común, entonces van a parar a la cárcel, y de pronto la cárcel se llena de puros campesinos. Y están tan repletas que no hay dónde meter a más campesinos, ¿no? Ahí le aparece el problema a Marx. Las consecuencias ético-perversas de leyes burguesas cuya intencionalidad tiene otro tipo de sentido. Le aparece el problema de la viabilidad o no, factibilidad o no. Más abajo, ya cuando se va a París, su exilio en París le permite tomar contacto por primera vez de manera directa con el mundo industrial. En Alemania no había obreros, ¿no? Entonces, cuando se va a Francia, dice, allí descubre directamente la afirmación primera, el deseo de vivir y de luchar por la vida de la clase obrera francesa. ¿Cómo descubre? No solamente porque ve obreros, sino que entra en contacto con líderes obreros, líderes de sindicatos, quienes argumentativamente le exponen el tipo de consecuencias que está produciendo sistemáticamente esta forma de producción. Entonces, descubren otra forma de exterioridad, otra forma de negación, otra forma de negatividad, otra forma de alteridad. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Al principio, digamos, teóricamente hablando, digamos con conceptos. Después de eso, bueno, un poco empieza a aterrizar con el problema del periodismo, después de eso los campesinos y ahora con los obreros. O sea, va descubriendo niveles de exterioridad, niveles de negatividad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa pensar? Heidegger dice, el pensar surge cuando el pensar se sitúa en lo que da que pensar. ¿Y qué es aquello que da que pensar? Lo que es grave, ¿no? Y cuanto más gravísimo es el problema, más da que pensar al pensar. Entonces, no es nomás partir de cualquier víctima, ¿no? Porque hay distintos niveles de victimización. Sino, cuando uno quiere ser radicalmente crítico, uno tiene que saber ubicar dónde es que se da el ámbito máximo de victimización. O sea, el más duro, ¿no? Y desde ahí, entonces, se puede hacer la crítica más dura al sistema de dominio y o de dominación. ¿Sí se entiende? Entonces Marx existencialmente va haciendo esa transición, ¿no? Y se ubica en el lugar desde el cual se pueda hacer ello. En la cita esta, 74, dice, pero en Alemania no hay ninguna clase que posea la consecuencia, el rigor, el arrojo y la intransigencia necesarios para convertirse en el representante negativo de toda la sociedad, ¿no? Los franceses, estos franceses de principios de la década del 40 tenían la memoria fresca de la Revolución Francesa todavía. Muchos de ellos habían sido chavitos, ¿no? 15, 18 años, 20 años, todo eso, ¿no? Tenían la memoria fresca. Hasta hace poquito, muchos de los sobrevivientes del 68 tenían la memoria fresquísima de aquello que había acontecido. Yo llegué aquí en el 88, 68, 78, 20 años era como si hubiera pasado hace 2 o 3 meses, o el año pasado, el modo como hablaba la gente, ¿no es cierto? Entonces, con ese tipo de gente es con la cual Marx tiene este contacto y desde ahí evalúa la posibilidad de hacer un diagnóstico negativo de toda la sociedad que produce eso. Más abajo. Bueno, voy a continuar leyendo eso. ¿Dónde reside pues la posibilidad positiva de la emancipación humana? En la formación de una clase a la que sus sufrimientos universales imprimen carácter universal. Porque hay víctimas particulares. ¿No? Víctimas particulares es un poco lo que decía. El momento óntico,
sea, hay momentos ópticos que necesita el sistema para performativizarse de mejor modo, subsanar, ¿no? Entonces, aprueba ese tipo de leyes y ya no, digamos, el movimiento LGTB, que necesita desconocimiento que sucede la cosa, pero no está poniendo en cuestión en crisis ni el capitalismo ni la modernidad. Entonces, es un momento interno, sin no hay ningún problema. En cuanto a eso es posible, con los parlamentos, qué bien, listo, eso se solucionó, ya no hay ningún problema. En cambio, la destrucción sistemática de las condiciones gracias a la cual sea posible la vida en general sigue intacta. Entonces hay que remontarse hasta ese lugar, gracias al cual sea posible hacer una crítica lo más universal posible. En el tiempo de Marx, lo que le parecía era la clase obrera. ¿Sí se entiende? Entonces, ese sujeto o esa negatividad o esa forma de extrañamiento o de exterioridad, uno no la elige, la descubre. Y la descubre en la medida en que no solamente tenga categorías que le permitan hacer ese descubrimiento, sino también en la medida en que uno pueda empíricamente comprobar ese nivel de exclusión, negación, exterioridad, victimización. ¿Sí se entiende? O sea, está difícil, por decir, hablar del hambre a partir de la lectura de libritos del hambre, ¿no? Solamente cuando, en parte, empíricamente he comprobado eso, he estado con esa gente, he vivido lo que significa eso. Estaba leyendo, o estaba viendo un pequeño video de este artista, no sé si es inglés o norteamericano, Matt Damon, el que ha hecho la saga Jason Bourne, donde pone en crisis. ¿Han visto estas cuatro? Veanlas, para que vean cómo es que funciona el Pentágono, la CIA, el FBI, NSA, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo dice, ¿no? Cerca de mitad de la población mundial gasta 6 horas para poder tomar agua, ¿no? Entonces yo llego ahí, pum, voy, compro y estoy tomando agüita, ¿no? O sea, digamos, minutitos por decir. Pero hay gente que para tomar agua, o sea, 3 horas ida, 3 horas vuelta, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone desde esa perspectiva, entonces puede tener idea de el tipo de crítica que hay que hacer para poner en evidencia no solamente la negatividad que produce esta positividad, sino por qué es que ella goza de este momento positivo. De lo contrario, está difícil. En ese sentido, que siempre digo, ¿no? La crítica en primera instancia, y es mi diagnóstico respecto de por qué es que muchas veces no se entiende el contenido del concepto de transmodernidad, es existencial, ¿no? En primera instancia, es un problema existencial, ¿no? Cuando uno lo ubica solamente como un problema teórico, no hay posibilidad de solución, ¿no? Es un girar en torno de libritos, textos, de visión bibliográfica y ya, ¿no? Siendo la víctima universal o del sistema como tal, su liberación significa la disolución total del sistema. ¿Listo? O sea, no hay solución parcial posible. Si en el tiempo de Marx toda su obra sirve para mostrar que la única forma que se libere el obrero es destruyendo al capitalismo, ahora la única forma que se libere el ser humano es yendo más allá de la modernidad. Es más radical. Y por un lado y por otro lado, muchísimo más complejo. Si ir más allá del capitalismo era complejo, imagínense después del tiempo de Marx hasta el día de hoy, ¿no? Los proyectos socialistas y el capitalismo sigue vivito y coleando, ¿no? Es más, hasta la izquierda está en franco proceso de crisis, ¿no? Ahora, imagínense, ahora nosotros ingenuamente queremos hacer la crítica a la modernidad. Está más cañón todavía, ¿no ves? Pero, digamos, la reflexividad o reflexión crítica nos está conduciendo a este momento. Allí donde
el proletariado proclama la disolución del orden universal anterior, no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia, ya que él es de hecho la disolución de este orden universal. Entonces yo pongo, el servidor pone en su comentario, ¿no? Ahora proclamamos la disolución de la modernidad, ¿no? Y ya no es desde la perspectiva de los obreros, que están también en crisis, ¿no? Desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Pero ahora si se dan cuenta, ¿no? Hemos seguido avanzando más, ¿no? Porque si no, seguiríamos afirmando a la clase obrera. Pediríamos, pero ¿cuál clase obrera, no? No ve que están siendo destruidos todos los sectores productivos, están siendo sistemáticamente robotizados, ¿no? Hasta el vicepresidente de Bolivia ha dicho, compañeros, en el futuro ya no vamos a necesitar más mano de obra, porque todo va a estar robotizado, ¿no? O sea, prácticamente clase obrera ya no va a haber. Las víctimas critican el orden, proclaman su disolución, la necesidad de su desaparición. Es el juicio ético, crítico, negativo, por excelencia del sistema como totalidad, ¿no? Destrucción, la palabra destrucción, bueno, aquí utiliza la palabra disolución. Destrucción siempre Dussel lo ha utilizado en el sentido de Heidegger, destruo. Struo es la estructura, desmontar una estructura, ¿no? Que es distinto de vamos a destruir esta pared, pum, pum, así, digamos, destruirla, ¿no? Entonces, desmontar esa estructura de tal modo que sea posible otro tipo de estructura. Y eso no implica necesariamente derrumbar, digamos, la pared o destruir físicamente algo, por decirlo. Entonces, la disolución de algo, ¿sí? Privarle, quitarle su fundamento, gracias al cual sea posible ese tipo de desarrollo, producción y o reproducción. En Alemania, estoy en la página 317, estarán dando cuenta, estoy corriendo a gran velocidad. En Alemania, donde el mundo industrial estaba todavía muy atrasado, la única liberación prácticamente posible es la liberación en el terreno de la teoría. O sea, en Alemania no hay clase obrera. En cambio, en Francia sí hay clase obrera, ¿no? Y en Inglaterra también. Entonces, dice Marx, la cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón el proletariado. La filosofía solo llegará a realizarse mediante la abolición del proletariado, el cual no podrá abolirse sin la realización de la filosofía. Ahora, no está hablando de la filosofía, ¿no? Está hablando de la crítica del tipo de pensamiento, inclusive filosófico, que produce este sistema de dominación. Lo que está diciendo es que la filosofía como pensamiento crítico, si ustedes quieren, como ética crítica, desaparecerá el día en que esto ya no existe. ¿Sí se entiende? No está diciendo la filosofía ha llegado a su fin. Y están analizando las cosas con las cuales, ¿cómo se llama? Habermas empieza, digamos, a elevar los cimientos de su teoría crítica. ¿Ves? Marx ya dijo, ya habló de la abolición de la filosofía, ¿no? Hasta dicen, no saben lo que están diciendo, ¿no? Qué bien, así, ahora se ríe. Antes, es que Marx dice que la filosofía, la gente, ¡guau! A ustedes no les ha tocado ver, ¿no? Esos escenarios, ¿no? Eran impresionantes, que parecían iglesias cristianas, ¿no? Dios está vivo, el Espíritu Santo, ¡guau! Parecía así, ¿no? Porque la ética revolucionaria marxista-leninista, ¡guau! En medio de todo el mundo estaba fumando ahí, lleno de humo. Impresionante. Entonces no está diciendo que se va a abolir la filosofía, está, compañero, ¿no? El pensamiento que es crítico, ético, crítico, negativo, que parte de esta realidad,
va a terminar cuando esta sería termine, o sea, cuando no haya exportación. Mientras tanto sigue vivito y coleando. Y ahora más que nunca, el grado de exportación y dominación de esa dimensión ha crecido tanto que el pensamiento crítico debiera haber crecido tanto y no, está en franca declinación y yo amenguamiento. Se atajaba el Marcel de derecho. Ahora, supuestamente el heredero de la Escuela de Frankfurt. Apple nunca dijo yo soy heredero de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, a él lo pusieron ahí en esa cátedra, en la Universidad de Frankfurt, todo eso, y él mismo biográficamente dijo él, así delante. Me hacen un honor inmerecido cuando dicen que soy, ¿cómo se llama?, heredero de la Escuela de Frankfurt, o de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Dicen, no, tengo que decir que no. Pero Habermas sí, hace que darle duro. Kortz, Lukács dieron importancia a este texto, dice. Y por eso es que del pensamiento, la tematización o la filosofía descendieron directamente a la praxis y le apostaron a la praxis como actividad revolucionaria y crítico-práctica. O sea, la teoría ya estaba, ¿no? Ya Marx ya lo había hecho, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era de salir a las calles y seguir tirando piedras, bombas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no era así. Desde la perspectiva de la totalidad, estoy en la página 317, el segundo párrafo de Dussel, más o menos 2, 4, 6, en la línea 8. La verdad del sistema de eticidad vigente, o sea, la verdad de la totalidad ontológica, la verdad de la ciencia positiva, la verdad de la economía clásica, neoclásica, neoliberal, la verdad de la modernidad, el conocimiento institucionalmente instalado, esa sería la verdad del sistema de eticidad vigente. En cuanto causa de la negación de las víctimas, deviene no verdad. Cuando me pongo yo en el horizonte gracias al cual es posible la crítica. Más abajo, bueno, y aquí siempre voy poniendo comentarios, ¿no? Ahora ya no es solamente la verdad, digamos, de la burguesía, ahora es la verdad de la modernidad. ¿Cuál es la verdad de la modernidad? Lo más superior, lo más humano, lo más racional, lo más democrático, lo más igualitario, lo más fraternal, lo más racional, lo más lógico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahora a nosotros nos aparece como falso. Y sin embargo, es el pensamiento vigente, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en nivel radical en esta perspectiva y empieza a autoevaluarse y a evaluar a la realidad desde esa perspectiva, uno recién empieza el escándalo y nos empezamos a dar cuenta no solamente cuán modernos somos, sino cuán éticamente injustos o perversos somos, y no nos damos cuenta. Sigo después de la nota 85. Interpretar el mundo en una exclusiva posición teórica presupone aceptar el sistema dado desde su mismo horizonte. Es lo normal, lo estándar y tradicional. Ya no solamente del pensamiento hegemónico, sino hasta de un tipo de pensamiento crítico que presupone, cuando hace la crítica, los principios de la modernidad. Y ahí, hasta el marxismo del siglo XX, cada línea ingresa ahí. Transformar es lo que se propone la razón ético-crítica, que adopta la posición de las víctimas y ha sido lanzada a la acción por la conciencia ético-crítica. O sea, no solamente hemos descubierto ese momento, sino que ahora desde ahí es donde empezamos a hacer este tipo de
praxis. No significa que hay que abandonar toda filosofía. Ahí está lo que está diciendo Luz. La prueba está en que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida. Pero no solamente filosofía. Ahora tenemos hipótesis escandalosas, ¿no? Si es cierto todo lo que dice Benjamin y Hinkelhammer, de que la crítica mortal al capitalismo es una crítica en cuanto ella se ha divinizado. La crítica que Marx le hace al capital y al capitalismo es también teológica. ¿Qué tal? Es la teología invertida, ¿no? O sea, hasta el final de su vida no solamente hizo filosofía, hizo también teología secular, de la divinización del capitalismo. ¿Qué tal? A ver, en los petitos de Dussel ni siquiera eso se podía decir, ¿no? O sea, que aquí el 98, ¿no? ¿Cómo se llama? Imagínense haberlo dicho esos 70, 80, nos habían crucificado, ¿no? Entonces, porque la discusión era ¿hasta cuándo Marx hizo filosofía y desde cuándo hizo ciencia? Todos los altuserianos, ¿no? Hasta ahora siguen repitiendo como loros. No, Marx hizo filosofía en su juventud, ¿no? Y después de eso, Marx científico, ya nunca más hizo filosofía. Hasta investigadores del Mega. Estoy escribiendo un comentario sobre, a propósito de lo de Marx, ¿no? Entonces, este servidor también lo están considerando como marxista, entonces me han pedido una colaboración, estoy diciendo eso, ¿no? Hasta investigadores del Mega siguen diciendo de que Marx era filósofo hasta 1863, porque en 1863 hace su última cita de un filósofo. O sea, para decir eso hay que ser ingenuo. O sea que cualquiera que cita a un filósofo es filósofo. Y si no cita a ningún filósofo, entonces no es filósofo. Era ingenuo para decir eso. Lo dijo un tipo de la Universidad de Lancaster, aquí en la facultad, digo, en la Torre 2 de Humanidades, en 2011. Yo acababa de llegar de Berlín, pero tenía fresquísimo todo el Mega. Llego ahí y el tipo diciendo esas barbaridades, yo me le caí encima inmediatamente y todo el mundo me miró, no, este güey, ¿de dónde ha salido? Porque supuestamente un latino no puede dominar el Mega, pero sí los ingleses, alemanes, todo eso, pero uno no estaba dominando, no solamente después de lo de Rusia, sino había estado físicamente ahí, ¿no? Ahí, y practicando con los eminentes de ahí, con Gerald Hofmann, ¿no? que tengo una foto ahí en su oficina en central del Mega, ahí con un busto de Marx. Dice, esto estaba en el anterior Mega, lo estaban destruyendo y nos los hemos traído, nos hemos puesto ahí. Entonces yo me invento a tener la fotito ahí. ¿No? Y los de acá, ¿no es cierto?, dándole la razón al de Lancaster, ¿no?, al investigador del Mega de la Universidad de Lancaster de Inglaterra, y a mí no. Ahí también hay una especie de racismo intelectual. Si es europeo, bueno, aunque diga verdades, tienes razón, pero si es uno como nosotros, aunque diga verdades, no, ¿cómo pues? ¿Sí se entiende? ¿No? Está hablando del 2011 y hablan del discurso decolonial. Yo me río, sigo adelante. Si les contara, compañeros. Marx en París se ha situado definitivamente en el lugar de su ejercicio de la crítica filosófica. Pero tiene que ser todavía la transición. Casi al final. Comprendió que la crítica debía situarse en un nivel de abstracción que permitiera un ataque teórico y analítico deconstructivo preciso, pertinente, eficaz y irrefutable contra el sistema de eticidad vigente en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco lo que este servidor dice ahora, ¿no? Yo estoy con los pueblos originarios no por simpatía, no por solidaridad, no por fraternalidad, o sea, no porque este servidor proceda de ellos, no porque no es que es mi cultura, no es por eso. Es por motivos de argumentación científica y filosófica. ¿No? En el caso de Marx es algo similar. Ahora ya estoy viendo yo que aparecen algunos ensayos, ¿no? Yo estoy en contra, dicen así, eminentes científicas y científicos, estoy en contra del discurso oficial del cambio climático, no por motivos ideológicos, sino científicos, ¿no?
En el sentido de que el discurso oficial del cambio climático es que, bueno, es un cambio, ¿no? Entre otros que va a aparecer, ¿no? Y no es una crisis producida por un tipo de producción, ¿no? Dice, no, entonces yo he investigado el problema y he llegado a esta conclusión de que esta forma de producción es inviable. Entonces, el último informe de Oxfam dice que el 35% de la contaminación a nivel mundial, la industria de países del primer mundo, ¿no? Y el 50% de la humanidad produce 10% de contaminación. Imagínense, ¿no? ¿Dónde está el verdadero depredador, contaminador? Y no me vengan con que el ser humano, no, es un tipo de ser humano, no es el moderno, ese, como dirían en México, ese es el cabrón, ¿no? Estamos hablando en México ahora, ¿no? Comprendió que la crítica debía situarse en un nivel de abstracción que permitiera un ataque teórico y analítico de constructivo preciso. Eso quiere decir, para eso hacemos ciencia y filosofía, para mostrar argumentativamente del modo más claro y preciso el porqué de esta forma de dominación, porque es tan sofisticada. Ellos tienen a los mejores intelectuales a su servicio, que argumentan de modo sofisticado, de tal modo que a todos nuestros, ¿cómo se llama?, dignatarios de Estado los convencen fácilmente. Yo siempre digo, no es que sean cabrones, o sea, desgraciados que quieran enriquecerse, sí, en parte es eso, pero también existe todo esto, los convencen fácilmente. Y cuando desde la perspectiva nuestra hay una contraargumentación, normalmente no los convence. Fíjense en el caso boliviano, ¿no? La nueva constitución política del Estado decía, no, o sea, en Bolivia se prohíbe, o sea, no semilla transgénica, ¿no? Y el capital agrario industrial necesita no solamente ampliación de tierras, o sea, que le den más tierras, sino que necesita recurrir a la semilla transgénica. Entonces ahí hacen, ¿no?, con el motivo, con el famoso motivo de autoabastecimiento, ¿no? Garantizar alimentación, ¿no?, de modo autosuficiente, no importar ningún tipo de alimento. Entonces hay que lograr la suficiencia alimentaria, es la política. Bueno, entonces ahí aprovechan los grandes industriales para argumentar científicamente a favor de por qué es necesario y viable meter las semillas transgénicas. Entonces luego reúne a toda esta gente y también los pueblos indígenas que vengan, que contraargumenten, ¿no? ¿Quiénes han ganado en la argumentación? Los industriales, con cualquier cantidad de científicos, estadísticas, y los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué dijo el ego? Y es de los pueblos originarios. Dijo, mientras no me demuestren lo contrario, bueno, vamos a permitir que ingrese la semilla transgénica. O sea, yo no estoy hablando del ¿cómo se llama?, Salinas, Fox, no estoy hablando de eso, estoy hablando del tiempo. Por eso hay que meterse a la argumentación sofisticada, para desde nuestra perspectiva construir un argumento tal que se sostenga por sí mismo. ¿Sí se entienden? Para eso hacemos filosofía. Para eso dominamos, necesitamos dominar el argumento de el contrario, para con su misma argumentación aplicar ello y desfondarlo, o como dicen acá, darles en la torre. En página 318, hoy en el mundo periférico, como en el París de 1844, África, Asia, América Latina, de capitalismo dependiente, nos importa poder reflexionar ético-filosóficamente sobre la vida desde su negación, en su forma más apremiante, el del hecho masivo de la pobreza de las grandes mayorías. En ese entonces, en el 98, ese era el problema. Ya había aparecido el problema de la naturaleza, pero todavía no era tan evidente. Por eso no aparece todavía. Entonces yo ahí le pongo el derecho masivo de la pobreza de las grandes mayorías y la depredación de la naturaleza.
Ahora hay que agregarle, las cosas hay que decir con nombre y apellido. ¿Sí se entiende, no ve? Pues eso también es la condición de posibilidad gracias a la cual es posible la vida de la humanidad. Y ahora yo me estoy dando cuenta, especialmente en los Grundrisse, ¿no? Cuando Marx habla de relaciones de dominio y explotación, siempre pone junto con pegado, ¿no? Es el trabajo humano y la naturaleza. Siempre, ¿no? Dominio y explotación del trabajo humano y de la naturaleza, junto, ¿no? O sea, Marx no descuidó el problema, y por eso hay los marxistas ecosocialistas, ¿no? Entonces, de ahí parten y dicen, no, Marx siempre estuvo preocupado. John Bellamy Foster, ¿no? En una discusión, dice, no, dice, esto de la Pachamama no es nuevo, Marx ya era pachamámico. Pues yo estoy escribiendo una respuesta fuerte a estos cuates, porque para estos cuates la naturaleza sigue apareciendo como objeto. Decir que la naturaleza Pachamama es lo más complejo que ustedes pueden imaginar. Y la contraargumentación, no, hombre, no es fácil, compañero. O sea, ¿dónde libros para eso no hay? Entonces uno tiene que producir el argumento para que eso sea posible y o inteligible. Entonces, Dussel cita a Marx. Y en los Grundrisse, Marx tiene unas citas impresionantes. ¿Ve? Dice, la pobreza del ser humano, es una cita de Marx, recibe un significado humano y por eso social. La pobreza es el vínculo pasivo que hace sentir al hombre como necesidad la mayor riqueza, el otro ser humano, ¿no? Y para el capitalista la mayor riqueza es la mayor cantidad de dinero posible en Wall Street. O sea, no es el otro ser humano. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Y en los Grundrisse eso lo muestra ya muy bien. Entonces por eso yo creo que Dussel bien dice cuando dice, si solamente habría publicado los Grundrisse, prácticamente ahí estaba ya lo duro, por decir. Pero según Marx, pues, exigente, pues, no estaba todavía bien desarrollado, y es cierto. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Cuanto más trabaja el obrero, más miserable no solamente se vuelve, sino nos vuelve. A él no le queda otra porque tiene que comer, ¿no? Entonces, la causa está en esta forma de producción y de producción de una forma de vida, ¿no? Que produce para que se desarrolle ello una forma de desgaste y consumo y destrucción de la vida en general. El ser humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior. Y ahora, ¿no? Eso dice Marx, principios mediados del siglo XIX, ¿no? Ahora, este problema nos aparece con la discusión esta relativa a que los pueblos originarios son la conciencia de la humanidad. Bueno, esta riqueza interior, ahora, el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive la está destruyendo. Inclusive de él se sigue alimentando, la sigue explotando, la sigue subsumiendo, la sigue asimilando. Es el último horizonte de lo vital, gracias a lo cual el capital tiene vida y puede seguir funcionando. O sea, no solamente no se empobrece físicamente, sino que también espiritualmente. De ahí es que, ¿no? Yo decía, ¿de dónde surgen tantas películas estas de zombies, no? Bueno, ahora el capitalismo está produciendo literalmente zombies, ¿no? O sea, físicamente son 90, 60, 90, ¿no es cierto? Pero por dentro, sin ningún tipo de espiritualidad, ¿no? Hasta eso está subsumiendo, ¿no? O sea, chupa. Cuando chupa, no solamente chupa energía vital,
sino también energía espiritual, ¿no? Y entonces empieza a aparecer el fenómeno del desgaste sistemático del sistema inmunológico, ¿no? De cualquier tontera. Ahora los seres humanos no solamente se enferman, sino que se derrumban. Antes no era así, compañero. Antes la gente tenía mayor capacidad de soportar las desgracias humanas, y ahora no. Cualquier tonterita que o lo que sea. Ahora ya no. O sea que el proceso de pauperización, humillación, condenación del humano ha continuado sistemáticamente. Sigue Dussel. He terminado la cita de Marx. La pobreza es imposibilidad de producción, reproducción o desarrollo de la vida humana. Es falta de cumplimiento de necesidades, pero igualmente origen de conciencia crítica, ¿no? Cuando el pobre no solamente sabe que es pobre, sino sabe que está sufriendo una injusticia y no tiene forma de contraargumentar, ¿no? La exterioridad en la que se encuentran las víctimas y la necesidad de situarse ahí con nuevos ojos es lo que le permite a Marx desarrollar el tipo de pensamiento crítico. Otra cita de Marx. La existencia del capital es en este caso del obrero, su existencia, su vida, y determina el contenido de su vida de un modo diferente para él, porque lo constituye. Para el comerciante norteamericano o para el empresario, por decir, bueno, para el comerciante, ¿no? Y por eso ponen cualquier de policías, todo tipo de cosas, ¿no? El cliente es un ladrón en potencia, ¿no? Lo constituyen eso, ¿no? El obrero es un vago o un flojo en potencia también, ¿no? Para el moderno, toditos nosotros somos flojos, vagos, ladrones, todos en potencia, hasta que no demostremos lo contrario. Ellos son los buenos por antonomasia. Entonces, nos constituyen con ese tipo de sentido. Y por eso pone más abajo, ¿no? El pícaro, el bribón, el mendigo, el trabajador desocupado, hambriento, miserable, criminal. Son figuras, ¿no?, que van apareciendo, no solamente porque eso se va produciendo sistemáticamente, sino porque en parte este tipo de racionalidad constituye esa forma de sentido. El análisis teórico de Marx, de jurista y filósofo, aprendiz de economista, yo pongo ahí, ¿no? Este 98, y teólogo no le puso porque es también, ahora ya parece que no, y ahora Dussel está empezando a presentar ahora sus metáforas teológicas. Vayan, ¿no? Entonces escuchen lo que dice Marx sobre Dussel, y eso que Dussel no es tan extremoso como este servidor. Este servidor está yendo más allá todavía. Más adelante voy a decir más barbaridades todavía. Espero que no me tiren cebollas y tomates. Estoy descubriendo cosas, ¡ay, Dios mío! Y digo, ¿y ahora cómo se dice esto? ¿Cómo? Si en el tiempito de Dussel, cuando publicó las metáforas teológicas, todo el mundo le quería caer duro. Todo el mundo. Imagínense ahora, después de todo esto. Parágrafo 318. Observemos cómo Marx sitúa el momento crítico como negatividad, desrealización, alienación del trabajador. Marx critica, ahora la página 319, el modo concreto por el que en el capitalismo se niega institucionalmente la vida humana. O sea, no es un mero acto cabrón del capitalista, no, todo eso lo hace institucionalmente, o sea, legalmente, con leyes. Ese es el problema.
Y cuando hay un reclamo, aquí está la ley. Y la ley defiende al patrón, ¿no? Al capitalismo. La ley defiende a la modernidad. La ley defiende al primer mundo. El conocimiento defiende a la academia del primer mundo, ¿no? Y cuando gente como este servidor aparece con temas nuevos, eso no es tema. No es tema a ser discutido. Aquí debemos comprender el sentido de la necesidad de efectuar el pasaje del momento positivo descriptivo del criterio material al momento crítico negativo. Ya está. Entonces, el momento material aquí está descrito de modo positivo. Aquí el momento material está de modo negativo. Ahora bien, yo lo puedo asumir, ¿no?, de modo negativo desde la perspectiva del capital, ¿no? En el sentido, siempre decía, yo lo he visto, ¿no? Yo vivía en un barrio obrero, ¿no? Y he conocido a campesinos, ¿no?, que soñaban con ser obreros, o sea, era por decir, participaban de este tipo de negatividad, soñaban con ser obreros, ¿no? Porque asumían como bueno este tipo de positividad, este tipo de materialidad, y como negativo en sí, ¿no? Pues no hay que ser campesino, o si eres, tienes que dejar de ser lo más pronto posible, porque esto es malo, esto es pobreza, esto es atraso, esto es dependencia, subdesarrollo, etcétera, etcétera. Hay que dejar de hacer esto. Ahora bien, cuando se descubre la falacia de esto, decir el momento negativo material puede aparecer como crítico. Y aparece como crítico cuando el momento negativo, como negatividad desde la perspectiva de la totalidad, le produzco la inversión. El momento positivo a partir del cual se puede hacer una crítica con sentido de esto, que ahora sí aparece como negativo. Es un poco lo que decía. Ahora esto aparece como la no verdad. No verdad quiere decir, bueno, de buenas a primeras, no podemos demostrar la falacia de esto. Digamos, empezó con Marx, perseguimos, produciendo el argumento gracias al cual esto va a aparecer, ¿no?, ahora, no solamente como no verdadero, sino como falaz, pero también como inviable. Que hemos descubierto una cita de Marx en la cual él muestra que el capitalismo es inviable, ¿no?, para cualquier pueblo, para cualquier cultura, para cualquier civilización. Y este servidor, como es extremoso, ¿no?, que va más allá. El capitalismo es inviable no solamente para cualquier pueblo y cultura o civilización, sino para la vida de cualquier planeta. Porque si los capitalistas se van a otro planeta, van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo aquí en la Tierra. ¿Sí se entiende? O sea, es inviable cosmológicamente. ¡Wow! Ya hemos salido más acá de nuestra posición crítico-antigua es transcosmológica, ya no solamente transmoderna. ¿Qué tal? Partiendo de Marx, ¿no? En efecto, el criterio crítico de Marx no es más que un reconocer en concreto el no cumplimiento del indicado criterio material positivo. Esto es la vida, no solamente del ser humano, sino también de la naturaleza. Es decir, el crítico, la víctima, el militante, el filósofo, político, económico. Ahora, no toda víctima es crítica. Hay víctimas, ¿no es cierto?, que en el momento en el cual corrigen o subsanan su victimización, se vuelven en eficientes servidores del imperio, ¿no? Es un poco lo que bueno, voy a hablar en Bolivia. Hay mucha gente que ha luchado por este proceso, ¿no? Magias, palazos, ya hasta encierro, ¿no?, hasta cárcel, y por lucha han llegado, ¿no?, a las instituciones estatales, un poco lo que se es al poder, ¿no?
Entonces, en lenguaje coloquial, han llegado a una oficina y se han sentado detrás de un escritorio. Ahora ya están con camisa blanca y corbata, ¿no? Entonces, una vez que han llegado ahí arriba, o sea, han solucionado su problema económico, por decir, de ahí ya no quieren bajarse. Ya no quieren descender de acá. No quieren volver a ser pueblo. ¿No? Han llegado acá, o sea, por lucha, ¿sí? Digamos, honestamente, han llegado acá, pero una vez que han llegado acá, se han acomodado acá. Les gustan los viajes, porque cada rato viajan a Europa, con mejores hoteles, mejores aviones, les gusta. Ya no quieren descender, nadie quiere volver a ser pueblo. Y el problema acá, no solamente llegar acá para hacer la crítica, sino que para realimentar eso, hay que volver, para volver a hacer la crítica, ¿no? Es la dialéctica del obstáculo concreto. Hay que ascender y descender. Marx siempre va ascendiendo, descendiendo, ascendiendo, descendiendo, ascendiendo y descendiendo. Hay que tener esa capacidad de poder, digamos, discutir no solamente con Apple, sino también con el movimiento de las armas de caza en los pueblos Tuliahualco. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Más abajo, cita de los manuscritos del 44. Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte de hambre, ¿no? Entonces, yo voy poniendo aquí también ya mis agregados, ¿no? No solamente desrealiza al ser humano, sino que también desrealiza a la naturaleza, ¿no? Ahora hay que poner junto con pegado, ¿no? Para que no nos despistemos del problema. En efecto, lo contrario a la vida es la muerte. Si el criterio ahora dice Dussel, si el criterio sobre el que se funda la ética material es la reproducción de la vida humana, su negación es la muerte. Se trata de una dialéctica entre realización de la vida y desrealización de la vida como muerte, ¿no? Entonces, a todo este tipo de reflexión, mucha gente le dice el Marx antropólogo, y en parte es así, ¿no? Entonces Marx está poniendo desde la perspectiva de la pauperización como desrealización de la humanidad que el trabajador sufre durante el proceso de exportación, que es el proceso de producción para el capitalista. La página 320, voy a ir saltando un poquito más allá. Bueno, entonces Marx, por su labor crítica, tiene que ser expulsado de Francia. Le dicen a Marx, ¿no? Te vas a suponer que es Francia, ¿no? Por aquí está París, ¿no? Entonces, este es norte, este es sur. Entonces, le dice a Marx, las autoridades, ¿no? Usted ya no puede vivir más en París ni en sus alrededores. Si quiere quedarse en Francia, este es el único lugar en el cual puede vivir. Por decir, digamos, ¿no? En el lugar más alejado de Chihuahua, ¿no? O en el lugar más alejado de Chiapas, o en el lugar más alejado de... ¿no? Es una zona insalubre para la salud de Marx, porque es una zona pantanosa, está al norte de Francia, que da hacia el estrecho con el Marcelo. Y ahí donde voy a estar en contacto solamente con el mar y los pajaritos, todo eso, ¿no? Entonces lo obligan al exilio y se va a Inglaterra, ¿no? Y en principio él dice, bueno, me voy a Inglaterra unos 2 añitos. Su mujer no quiere, su mujer está espantadísima, ¿no? Su mujer es, bueno, Marx es hijo de burguesía, ¿no? Su mujer es de la nobleza, y no es lo mismo, ¿no? Entonces, su mujer era noble, o sea, noble, o sea, toda su vida había vivido con servidumbre, ¿no? Y en casas de 10 o más dormitorios, es otra forma de vida, es totalmente distinta, ¿no? Entonces, Marx enamora a Jenny. Marx era un poeta apasionado, todo eso, y ella queda encantada con él. Entonces, amor de por vida.
Entonces ella decide dar su vida. Pero con este tipo de vida de Marx, ella está espantada. No, le dice, no, le dice otro exilio más y la cosa que tengo que dar. Entonces, Marx le dice, no mi vida, no mi amor, no mi cielo, no mi tesoro, así, la convence, dice, 2 añitos nomás. Hasta mientras va a caer el Bismarck, todo eso, entonces vas a poder volver a Alemania, o si no, aquí a Francia también va a cambiar la cosa, porque va a haber revolución la cosa. Bueno, ya está bien, adelántate tú, ¿no? Va Marx porque su mujer tiene que vender algunas cosas, agarrar una que otra herencia para poder ir con dinero a Inglaterra, ¿no? Entonces llega Marx a Inglaterra y la vida en Inglaterra carísima, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Había que rentar un departamento y el departamento, voy a exagerar, pero es más o menos el mes 30,000 pesos o 50,000 pesos, digamos, para lo que vivía su mujer. No, está imposible. Entonces, para ahorrarse, se va a vivir cerca de Tepito, pero cerca entre Tepito y Osócolo. O sea, lo tengo bien ya cuadriculado, todo eso. Hay que entender todo eso para ver ¿cómo se llama? El drama en el cual está metido Marx, porque todo lo que está pensando es a partir de lo que está viviendo, es un testigo de su época. Por ahí renta algo de 7,000 pesos. Entonces llega su mujer, dice, ay, no. Pero el dinero que tienen da para eso. Entonces, esa zona se llama el Soho en Londres. Ahora el Soho es ¿no? Y en Manhattan también hay el Soho. Y en los quepitos de Marx, el Soho de Manhattan era peor que el Soho de Inglaterra, ¿no? Y ahora el Soho es zona cultural, hippies nice. Ahí viven puros intelectuales, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese entonces era. Entonces, de donde vivía Marx para ir a la biblioteca de Londres. Bueno, antes de eso, él va a la City, que es donde está la bolsa de valores. Entonces Marx llega, fíjense, no está preocupado en su situación. Ya está, ¿cómo se llama? Precaria su situación. No está preocupado por los exiliados alemanes, porque él no es el único. Y hay gente que ha llegado sin un centavo. Entonces dice, ahí en la City le dicen, no, hay muchos inversores judío-alemanes, ¿no? Entonces, con ellos puedes recaudar dinero para los cuates, ¿no? Sí, como no, entonces vamos. Y evidentemente se encuentra en la City, que es la bolsa de valores, ¿no es cierto? Gente que sí da dinero así, no para los compañeros, sí, claro, sí, como no. Y se unen dinero para que tengan dónde llegar, qué comer, todo tipo. Y paralelamente se le está acabando el dinero a Marx, ¿no? Y le dicen, ¿qué podemos hacer? Pues invierte, ¿no? Pues aquí, mira, el café, el trigo, está en precio, la cosa. Sí, claro, sí, cómo no. Pero ahora, ¿cómo sé, por decir, digamos, dónde el precio del trigo está mejor, ¿no? O el precio del café, o el precio del tabaco está mejor o peor, para ver qué comprar y qué vender? Está pensando en eso, ¿no? Le dicen, vete a la biblioteca de Londres, ahí está toda la información. Marx se va a la biblioteca de Londres y efectivamente ahí está toda la información de todo el mercado mundial con el cual está conectado no solamente Inglaterra, sino también Europa. O sea, todo lo que se produce, dónde se produce, a cuánto se produce, ya sea las colonias españolas, francesas, ¿no? Inglesas, a nivel mundial está. Llega todo tipo, una biblioteca, dicen, no, pues aquí está el conocimiento del modo como es que se comporta el mercado mundial. Y en vez de preocuparse por su pellejo, como dice Dussel, por su vidita, se dedica a eso. ¿Qué tal? Y ahí es cuando se le muere uno de sus hijos en invierno por falta de leña, compañeros. No tenían leña para comprar. Y su mujer aguanta todo eso, se las chupa para seguir adelante, ¿no? Entonces Marx llega en 1800
49-50, ¿no? Entre 1850 y 1857 empieza la producción, recolección, sistematización de cualquier cantidad de evidencia empírica producida por la ciencia económica en Londres, que es el centro del mercado mundial. Entonces, la reflexión crítica en Marx hasta Francia es todavía filosófico-antropológica. Entonces, hace un descenso de la economía para ver cómo es que haciendo filosofía de la economía, o sea, haciendo pensamiento crítico de la economía, se puede producir el argumento empírico contundente con el cual poder evaluar críticamente este misterio. ¿Sí se entiende, compañero? Hay un salto cualitativo entre los manuscritos del 44 y la ideología alemana y los Grundrisse, ¿no? Que es a lo cual vamos a llegar. Ahora nos vamos a detener acá porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces estamos haciendo este tipo de pasaje, ¿no? Más o menos detalloso para ver cómo es que nosotros, o sea ustedes, podemos producir hoy pensamiento crítico, de tal modo que sea incuestionable y no una mera pretensión ideológico, romántica, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, para eso sirve, ese es el contenido que se produce en la ética de la liberación como una contraargumentación rigurosa, elevada ahora sí al plano filosófico, de tal modo que desde este tipo de fundamentación podamos discutir con cualquier pensador hegemónico de la modernidad europeo, norteamericana, occidental. ¿Sí se entiende? Bueno, gracias.